Esta es la última semana del Transmariconeo virtual y bueno, venimos realizándolo en conjunto con Ser Transparentes y Reforma Trans. El nombre de la actividad de hoy es Salud y Autocuidado desde la Diversidad. Y antes que nada quisiera presentar a las y los ponentes que nos acompañan. Bueno, en primer lugar nos acompaña Marielí Flores. Es una peruana feminista trabajando en temas de salud y justicia reproductiva, violencia de género en línea y activismo, comunicadora para el desarrollo y magíster en estudios de la mujer. Actualmente se desempeña como directora de activismo de Hiperderecho. Después tenemos a Claudia Aragón, curandera cusqueña, chola afroandina, descendiente hija de la tierra y del fuego, activista transfeminista por la espiritualidad decolonial, ser de medicina, pansexual y psicoterapeuta. Cree en la sanación, el autocuidado y la espiritualidad como espacios personales, colectivos y políticos que en conexión con los ancestros, su historia, lucha y resistencia contribuirá en procesos personales de sanación, reivindicación y reparación de las vivencias, de cuerpos y territorios y todo lo que nos rodea. Después tenemos a Maluma Chuca, investigadora, trabajadora cultural, educadora y activista transfeminista. Como coautor ha publicado los libros Estado de Violencia y Nuestra Voz Persiste, sobre la comunidad LGTBIQ en el Perú. En el 2019, Transgender Studies Quarterly publicó su ensayo La post-vida de Giuseppe Campuzano, hacia una metodología travesti para la crítica, el autocuidado y la resistencia radical. Actualmente es estudiante de doctorado en estudios de performance y Mellow Fellow en estudios de género y sexualidad por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Y por último, tenemos a Ágata Salvatierra, chole jariwarni, bruje, artista y transfeminista. Trabajando en salud mental y espiritualidad decolonial. Bueno, muchas gracias a todas las y les ponentes por acompañarnos el día de hoy y compartirnos sus saberes y experiencias. En el primer bloque estaremos hablando sobre salud sexual para las cuerpos e identidades diversas. Y bueno, este primer bloque tendrá como eje reflexionar sobre nuestras percepciones en torno a la salud y las implicancias de una aparente normalidad que construye el sistema heterosis normativo, ya sean discursos médicos, científicos, psiquiátricos u otros. Entonces, la primera pregunta que tendría, y me gustaría que cualquiera la vaya respondiendo de manera orgánica, es ¿cómo el sistema de salud heterosis normativo nos concibe, deslegitima, excluye de sus discursos médicos, científicos, psiquiátricos, psicológicos, etc., en relación a las diferencias corporales, sexuales, étnicas y entre otros? Tenemos aproximadamente 10 minutos para esta pregunta, en la cual pueden participar les ponentes. ¿Quién le gustaría empezar? ¿Me puedo Dale. lanzar? Sí, sí, con todo. Hola bebitas, bebites, bebitos. Qué honor de verdad estar aquí. Me di cuenta que me olvidé de poner mi experiencia más relevante para estar en este taller, que es que dicté durante 2 años en la clase de Género y Salud Pública, en la maestría de Género de la Universidad de Wisconsin, y he hecho varios talleres sobre educación sexual. De hecho, varios de ustedes seguramente han estado en uno o dos de ellos. Entonces, bueno, nada, para lanzarme un poquito con la primera pregunta, en realidad, lo primero de todo es que el sistema médico nos ha patologizado y nos continúa patologizando hasta hoy, ¿no? Estamos hablando de un sistema que nos ha dicho que estamos enfermes, que tenemos problemas de salud mental, que deberíamos estar en una institución psiquiátrica. Entonces, en realidad, eso fue, digamos, los años 70, los años 80, en el 91, 92, recién la Organización Mundial de la Salud, a nivel ya mundial, digamos, retira el tema de la patologización de la homosexualidad, pero la identidad de género sigue estando en el DSM-5 y en un montón de cosas. Entonces, para nuestra comunidad,
partiendo de ahí es como muy difícil confiar en, disculpen, es como muy difícil confiar en ese sistema, incluso, por ejemplo, cuando tuvimos que enfrentarnos a la crisis del VIH-Sida como comunidad, poder confiar en el sistema médico legal, hablar de tus prácticas sexuales, todo eso se nos ha hecho sumamente difícil, ¿no? A las personas que hemos nacido con vulva, que nos identificamos o que nos hemos identificado en algún momento como mujeres, las visitas al ginecólogo, visitas, digamos, para hablar de la salud sexual también están constreñidas en un marco súper patriarcal, heteronormativo, hablar de abortar, hablar de anticonceptivos, hablar de múltiples parejas, de poliamor, todo eso es como imposible, ¿no? Frente a un sistema que nos rechaza y nos oprime. Entonces, es como que la relación está cerrada de por sí. Pero ya, solo voy a decir eso para que todos podamos como... Gracias, Marely. Ok, sí. Bueno, primero, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy en verdad muy contenta de estar aquí y no sé, escuchar también de grandes personas como Malu y está empezando a decir cosas tan importantes, en verdad. Yo quería enfocarme un poquito más en la historia de Perú, a nivel de salud reproductiva, ¿no? Y algo así chiquito, que para mí es algo muy importante, como decía Malú, como mujeres o las personas que necesitamos ir a un ginecólogo o ginecóloga, es toda una experiencia, ¿no? Que como inicia, cada uno tiene su propia historia de cómo se acerca a este sistema de salud, que de alguna manera para las mujeres hay algo muy significativo que no siempre somos conscientes, ¿no? Y es que dentro del 96 al 2000-2001 estuvo el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, ¿no? Que se traduce en esterilizaciones forzadas contra mujeres, hombres, indígenas, personas en situación de vulnerabilidad, y etcétera. Y esto marca algo en nuestro país, con nuestros cuerpos, con nuestra propia cuerpa, que es algo que como historia nacional es algo muy difícil de olvidar. Yo creo que no podemos hablar de nuestra sexualidad, de nuestra salud reproductiva, sea quien seamos, sin no tener esto en nuestra espalda en todo momento, ¿no? Porque las mujeres, las personas que fueron esterilizadas, pasaron por un sistema de violencia tan grande que todavía queda en sus cuerpos, que están pidiendo justicia y que de alguna manera también forman, creo yo, parte de nuestra comunidad, parte de quienes somos. Hablar de Perú y de salud reproductiva, de derechos sexuales, también implica hablar de ellas, por todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Y con esto ya creo que luego podemos ir conversando bastante sobre las relaciones de poder que se van dando en todo, en cada puntito, en cada paso que damos como mujeres, como disidencias, para sentirnos bien con nuestro propio cuerpo. Bacán. Gracias, Marely. Agatha o Claudia quisieran complementar, aportar algo sobre esta primera pregunta. Dale. Sí, bueno, primero, hola a todos, todas y todos. Sí, muy de acuerdo con lo que dijo Malu y lo que dijo Marely. Me parece también que hablar sobre salud, o sea, hay muchas violencias que se experimentan, ¿no? En el nombre de la salud, y también como la medicina en sí como estructura o herramienta colonial también ha causado, ¿no? Como un montón de discursos que al final nos dejan en la otredad, ¿no? O sea, y son parte de dejarnos en el margen, ¿no? Y eso contribuye a la precarización, a continuar como teniendo violencias en todos aspectos. Y me parece que también un tema desde la salud mental también, ¿no? Que tiene una deuda histórica la psiquiatría y la psicología occidental. Una deuda histórica me parece con las identidades trans también y con las identidades intersex, porque nos han patologizado, ¿no? Hasta ahora, como mencionaba Malú. Y también, ¿no? Nos han borrado y han borrado identidades ancestrales en territorios como que aún estamos, ¿no? Quienes somos descendientes de indígenas estamos tratando de reclamar y resentir en nuestros cuerpos. Y todo ese trauma, ¿no? Ese trauma que viene desde hace tantos años, aún lo sentimos hasta hoy. Y
es un trauma que vivimos como diariamente también. Y eso afecta totalmente el tema sexual, ¿no? Nuestra identidad, o sea, es un montón. Bueno, ya creo que las demás preguntas también hablan de eso. Sí, efectivamente. Claudia, ¿quisieras aportar un poco más? Dale. Sí, hola a todas, a todos y a todas, Bebé, Malú, Ágata, Ariel, gracias por permitirme estar aquí, realmente es una alegría poder estar en este espacio. Quería un poco agregar lo que decía Ágata, ¿no? En sentido de que los espacios de salud mental en todos los territorios son muy violentos, ¿no? Y generar un espacio de salud mental desde la perspectiva transfeminista, con perspectiva de género, salvarle la vida a alguien realmente, o cualquier espacio de acompañamiento para el poder, como decía Agata, ¿no? Como reestructurar y reparar esta violencia histórica que acarrean nuestras identidades y nuestras corporalidades. Es un espacio, como también lo decía Marieli y Malú, ¿no? El hablar de sexualidad en ciertos espacios, ir a la ginecóloga, al ginecólogo es violento, ir a espacios de salud mental es aún más violento porque es como si te resondraran toda la vida por cómo eliges ser, cómo decides ser, y muchos discursos te tratan de cambiar lo que eres, ¿no? Y de menospreciar tu propio sentir. Más allá que también es un sistema que ha hecho que nuestros cuerpos sean de alguna manera solo agentes de producción para el sistema. Entonces no está englobada como la emoción, la energía y también tus pensamientos y también lo que traes, ¿no? A nivel emocional por la transgeneracionalidad de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestra energía, que es importante reconocer en estos espacios de salud mental. Gracias, Bebé. Dale, bravazo. Muchas gracias. Conectando un poco con lo que muy bien han estado explicando, ¿cómo creen que estos discursos afectan los cuerpos, identidades y sexualidades diversas en el sentido de sus percepciones, sentires y autoexploraciones? Sí, cualquiera puede empezar, cuando quieran. Que vamos en el mismo orden, dicen. Dale, con todo. Con yo. Como ustedes quieran, en verdad, ¿ah? Justo estaba buscando un cuadro que tengo, pero no sé por qué. Obviamente mi computadora elige hoy día para odiarme y me dice, no, tienes que entrar con tu sign-in de Adobe. Y yo, ¿qué? No tengo contraseña. Bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas. Pucha, en principio siento que afecta mucho la forma en la que nos nombramos, ¿no? O sea, para comenzar, incluso mira las palabras que tenemos para nombrarnos. Transgénero, lesbiana. Bueno, lesbiana es un poco más bonita, pero homosexual, ¿no? Las que habían antiguamente, digamos, creo que las cabras comenzaron a llamarse homofílico, o por lo menos en Gringolandia tenían acá la sociedad homofílica de Estados. Es como un nombre horrible. Homofílico suena que tienes una condición, no sé, lo cual no está mal, ¿no? Pero tipo, no es tampoco, ¿no? No está describiendo. Entonces creo que nos ha afectado incluso, o sea, tener que nombrarnos de una forma tan achatada, ¿no? Como por ejemplo esas definiciones que tenemos para, de nuevo, ¿no? Homosexual, hombre que le gustan otros hombres, o persona que se identifica como hombre que le gustan, son como identidades súper basadas en lo que el sistema médico nos ha dicho que somos, ¿no? O sea, no hay en verdad una palabra, o sea, a menos que le invente una, ¿no? O que la revuelque, la revuelva, la reconstruya, la reclame, digamos, como escucho que hacen muchas cabras, como yo misma he hecho en algún momento, con palabras como jariwarmi, otras palabras que nos ayudan a expresar nuestros géneros, ¿no? Como con cabra, como con marica, ¿no? Palabras que nos ayuden a poder armar discursos, no necesariamente,
desde lo que nos dicen que tenemos que ser según un discurso médico, de que si me preguntan mi identidad de género tengo que decir a la categoría que el psiquiatra o la doctora puede entender, ¿no? Sino poder imaginarnos nuestro ser de una forma mucho más expansiva, ¿no? O sea, ¿cuántos géneros tenemos, carajo, para tener que estar marcando en una huevada masculino-femenino? O sea, puta madre, la vida no es así. O sea, tenemos como mucho más la experiencia, o por lo menos yo siento que la experiencia de mi género y la experiencia del género que habita nuestras comunidades es mucho más amplia de lo que el sistema, incluso trans, no lo abarca, ¿no? Incluso trans asterisco no lo abarca, ¿no? Entonces siento que estos discursos médicos como que a veces nos sobredeterminan y también sobredeterminan nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Si tenemos culpa, si tenemos miedo, incluso la posibilidad de, por ejemplo, no sé, pues vivir una sexualidad plena en la que podamos hablar de nuestros cuerpos, porque hemos aprendido que nuestro cuerpo, que eso se llama de una forma y eso se toca o no se toca, o no te masturbes, nuestros discursos, por ejemplo, antimasturbación, y tal como siento que nos ha afectado mucho nuestra experiencia de poder nombrarnos, reconocernos, tocarnos, sentirnos. Entonces, que va más vinculado a la pregunta justamente sobre la autoexploración, ¿no? Eh, pero sí siento que, claro, el discurso médico nos han arruinado, nos han dicho que nos tenemos que solamente imaginar nuestro género, nuestra orientación sexual de una forma achatada, como que formulario del INEI, ¿no? Y la verdad es que creo que cuando nos imaginamos nuestra experiencia del género, nuestra experiencia de la sexualidad, eh, en realidad, cuando la podemos imaginar libremente, creo que es una experiencia mucho más liberatoria que cuando nos vemos forzados a imaginarla bajo los parámetros del discurso médico. Sí, sí, de hecho es bien fuerte cómo el lenguaje médico jurídico condiciona nuestras existencias, ¿no? Al punto en el que todas las palabras se vuelven categorías como encasillantes. Bacán. ¿Alguien más que quiera comentarnos este punto? Sí, yo de Dale. pronto para seguir en la misma Ya, pues. línea que Adelante. decía Ujú. Malú, sí, pues no, o sea, creo que ahorita por primera vez, de pronto de que tenemos conciencia esta última generación de personas, es que estamos hablando tanto de salud, ¿no? Y es para el miedo a morir porque no hay cura para el COVID-19. Entonces, la mayoría parte del mundo, si no en todo, la gente está hablando de salud. Pero después, en sí mismo, no, nuestra cercanía, que es estar bien de salud, es muy distinta, ¿no? Y viene muy parametrada también por toda esta mentalidad occidental y demás que busca como segmentar a los cuerpos y segmentar, tener como un checklist, ¿no? Estar bien significa pesar tanto, medir tanto, no sé, que te expreses de tal manera, y etcétera, que como decía Melu, no calza con lo que es real, no calza con nuestras propias experiencias, ¿no? Y todo esto nos limita de una manera tan grande que por mi experiencia creo que a veces la vida nos pone en una situación donde no hay otra que vernos de otra manera, o sea, de un autorreconocimiento que es tan importante y que es ir en contra de la corriente de todo, ¿no? De todo. Y que a veces es muy doloroso también. Pero en eso mismo es que en lo que uno se va conociendo, o sea, puede ser todo una diversidad tan grande, ¿no? Desde poder ir reconociendo nuestro cuerpo, cómo es, si estamos contentos con nuestro cuerpo, por qué. Una serie de preguntas en verdad que sí van unidos a un tema de salud porque finalmente es nuestra felicidad, ¿no? Como estos límites que nos han impuesto nos va pues haciendo como chiquititos frente a algo mucho más grande. Y al menos en mi historia personal, aparte del sistema de salud, que es un sistema que está totalmente estructurado y sobre el cual existimos y resistimos, es también la educación, ¿no? Por ejemplo, yo fui al colegio, un colegio católico, entonces todo el discurso que hay ahí sobre el cuerpo, sobre cómo das afecto, incluso entre amigas, eres como, oh, escandaloso, ¿no? ¿Por qué se juntan tanto? No, ya le cambian de salón. O cosas así que pueden ser muy minúsculas, pero que a lo largo del tiempo se forman tan penetrantemente en la cabeza de uno que
pues mirarnos y aceptarnos de una manera más grande y diversa es un logro muy hermoso también. Dale. Gracias, Merelir. Agatha, sí. Sí, yo quería como añadir un poquito más a lo que mencionaba Marilyn también del contexto. Por ejemplo, el hecho de estar en Perú, en un país que es como súper católico, ¿no? Y como muy religioso también, y que tiene todo el tema del sincretismo, como de la extirpación de idolatrías y todo ese trauma, así como bien, como muy profundamente. El tema ese de la vergüenza y la culpa, ¿no? Que está prácticamente plasmado en todas las interacciones, más que nada también como en el tema de la sexualidad. Y yo creo que para que todos nos podamos sentir como lo suficientemente cómodos para explorar, ¿no? Y para que haya un espacio en el que la autoexploración sea un espacio seguro, ¿no? Eh, Darnos cuenta de que hay toda esta culpa detrás, ¿no? Que nos dice que quizás nuestras identidades no son válidas o que son rechazadas, y ver también que este no es como un tipo de ansiedad de algo que no es real, sino que es muy, muy cierto, ¿no? La violencia que nos atraviesa es real y está ahí siempre, ¿no? Así que creo que también como cargar con todo esto hace que se haga mucho más difícil, y por eso creo que mucho más motivo de celebrar cuando podemos sentir placer, ¿no? Y cuando podemos encontrar espacios en los que nos sintamos seguros, ¿no? En el que nos sintamos vistes, en el que nuestras percepciones y nuestras identidades sí sean validadas y sí sean abrazadas, ¿no? Y celebradas. Pero sí, como la patologización y la culpa y todo el tema católico también está, creo que nos afecta un montón también. Sí. Claudia, ¿quisieras añadir algo más? Dale. Sí, me quedó como muy resonando lo que decía Marielle, ¿no? En el tema de hablar de salud. Ahora todos hablan de salud por este miedo al COVID, pero también se habla como de la salud mental y de estar bien. Todos tienen que estar bien, todas, todos tienen que estar bien, tienen que estar como completamente positivos. Si vibras alto, no te da el COVID. Si es que lo que piensas atraes, como que eres luz y todos somos luz y que ese es un discurso totalmente blanco de la espiritualidad y de la salud mental, porque está homogenizando nuestras cuerpos, nuestras emociones, nuestros sentires y todo, como decía Ágata, ¿no? Todas las violencias que están en nuestras corporalidades, y no solamente la mía, sino mis ancestras y posiblemente las que vendrán o las que vendrán también, ¿no? Si es que en este momento no hacemos una conciencia mayor de solamente eso, ¿no? Como este positivismo tóxico, altamente tóxico, que siempre siempre estoy ready para el perreo y estoy bien y que no sé qué, nada me sobrepasa, cuando también está permitido sentirnos mal y buscar otros mecanismos, un poco también regresar a nuestra... también voy a un poco lo que dijo Malú, ¿no? Como regresar a estas palabras que me definen y cómo me definen y cómo las utilizo para identificar lo que soy, ¿no? Y de repente eso también incluye a mi familia, a mis ancestras, incluye a mi corporalidad, incluye mi territorio, ¿no? Como el otro, como esta importancia de encontrarme con mi propia voz, ¿no? Y una voz que sea totalmente decidida de alguna manera por mí y elegida por mí. Entonces, me parece que eso también es muy importante para poder explorarnos a todo nivel, como físico, mental, emocional, y cada una de nuestras experiencias es completamente válida porque nuestras existencias son válidas y resistimos todos los días ante este sistema, ¿no? Entonces, también creo que es importante abrazar eso, el placer y celebrarlo, pero también como celebrar nuestra propia voz y esta manera que tenemos para autoidentificarnos con palabras que no están delimitadas por el sistema médico, pero tampoco por la psiquiatría, ni por Freud, ni por nadie de esa gente, ¿no? Está por nosotros mismos. Eso, bebé. Sí, bacán. Oye, ir algo más antes de que cerremos la ronda. Sí,
Sí, Dani. Porque lo que dijeron les compas como que también me ha hecho pensar mucho como en otras cosas que también están presentes ahí, ¿no? O sea, sabemos que los primeros ginecólogos eran unos abusadores de mujeres y que torturaron a varias mujeres, además mujeres negras, ¿no? Extraídas de sus contextos, esclavizadas, y puestas a sobrevivir operación tras operación tras operación tras operación para que estos doctores pudieran descubrir cómo funcionaban las cosas y para que nosotros podamos hoy acceder, no sé, a un medianamente mejor sistema de salud. Pero en realidad es interesante porque también, claro, hay toda una movida de renombrar las partes del cuerpo a partir de estas mujeres, ¿no? Y no con el nombre de estos doctores, ¿no? Como las glándulas de Skin y una serie de partes del cuerpo que han sido nombradas por nombres de estos torturadores, ¿no? Estos abusadores. Entonces también como importante nombrarlo, ¿no? Importante nombrar que muchas veces hemos definido también nuestra sexualidad, nuestra autoexploración, o sea, no sé, estaba pensando en lo que quizás es muy estúpido, pero no sé por qué me pareció importante, ¿no? Que es que la gente suele hablar de la sexualidad de ciertas personas de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que cuando la gente habla de que personas con vulva se masturben, hablan, por ejemplo, de meterse el dedo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Te estás metiendo el dedo? No sé, bueno, no sé si la gente pregunta así, pero en el colegio, ponte, ¿no? Cuando, yo me acuerdo de chibole, cuando hablaba sobre masturbación, y que en mi colegio era como que solamente los hombres podían hablar de qué tan grande la tenían y toda la huevada, ¿no? Y hablar de eso como implicaba decir que, pero ¿qué? ¿Te metes el dedo? Y era como que sí, pero también hago otras cosas que son para mí eróticas y otras prácticas de exploración de mi cuerpo. O sea, no solamente me meto el dedo, sino me toco las tetas, eso me encanta, me pone un culo, me pone más. O no sé, ¿no? Otro tipo de prácticas tipo, en realidad no me meto el dedo, me monto mi almohada, ¿no? O sea, ¿por qué hemos aprendido a basar nuestra sexualidad a partir de cómo la gente habla de ella? Y se habla de la sexualidad de una forma súper patriarcal, ¿no? Como que quieres que te la meta, o sea, no, quiero como comerte con mi vulva, o sea, hay como un montón de prácticas súper violentas en la manera en la que hablamos y que el discurso determinan también cómo creemos que debemos hacer las cosas a nivel sexual, pero en realidad es una mierda, ¿no? Eh, y que también sobredeterminan qué cosas me permito hacer con mi cuerpo, como qué cambios hago, cómo transiciono, qué cosas me están permitidas, qué tanto se me permite mutar a mí como ser humano y poder aún seguir siendo parte de la sociedad relativamente normal, ¿no? De qué forma se nos permite o no expresar nuestro género, qué géneros son celebrados cuando se expresan, porque no sé, pues a todo el mundo les encantan las drag queens, pero las mujeres cisgéneras que se maquillan un montón y así son vistas como si fueran superficiales y no sé, no es como que hay varios temas ahí no sé, el tipo de leyes no escritas que existen sobre ser una persona transmasculina y cómo te deberías ver, si deberías ponerte un binder o no. Creo que muchas veces también las formas mismas en las que hemos hablado del discurso trans, no las narrativas de no, a mí siempre me gustó el rosado y me gustaba el maquillaje, es como que sobredeterminan las posibilidades de género que podemos expresar, ¿no? Entonces, pucha, no sé, también como llamar la atención eso. Eso nomás. Sí, sí, de hecho es fuerte que de hecho el lenguaje médico jurídico no solo condicione cómo nos nombramos, sino cómo nos relacionamos con otras, otros, y cómo eso crea ciertas jerarquías en base a nuestras cuerpos y entidades. En relación a eso, ¿cómo entendemos, construimos, bueno, ustedes, y experimentamos la sexualidad y el deseo desde sus propias prácticas, vivencias y narrativas como cuerpos e identidades disidentes? Bueno, igual que Malu ya ha estado como metiéndole un poco a esa pregunta, pero dale. Dale, Malu.
Bueno, yo creo que es muy variado, ¿no? Depende de cada persona, de cómo cada uno también creo le va perdiendo el miedo a su propio cuerpo, ¿no? Como hablábamos de que estamos en todo este sistema que nos dice qué ser, qué no ser. Entonces, sí creo que hay un poco de que nos surge y cuando nos permitimos darnos cariño en distintas maneras, también nos vamos conociendo y eso ya es bastante liberador, ¿no? Y ahí vamos encontrando cómo serlo, que puede ser muy distinto, o sea, creo que hay un sinfín de cosas. Y creo que ahorita, o al menos desde Por Derecho, lo que vemos también es cómo podemos usar la tecnología para descubrirnos, para descubrir nuestra sexualidad, para experimentar. Y ahora creo que, al menos por los comentarios que nos llegan, hay pues un mayor, no sé, una mayor mirada a lo que es el sexting, porque ahora pues con el distanciamiento social, cómo conversas con gente, cómo te acercas. Y en verdad como de pronto al inicio de Internet, puede que alguien no se haya imaginado que se iba a poder usar como para entablar relaciones sexoafectivas, pero ahora está, ¿no? Es una herramienta, entonces, ¿por qué no usarlo para algo que nos pueda dar alegría, que nos pueda dar placer, para que nos pueda dar goce y para que también nos permita vernos a nosotros mismos en otro espacio, ¿no? Entonces, creo que no hay una receta más que como que atrevernos, o sea, quitarnos un poquito el miedo y atrevernos a sentirnos, a como pensar que también de nosotras mismas puede venir mucho placer. Gracias, Merelí. Bueno, creo que yo lo que añadiría es que, o sea, no sé, para mí la capacidad de sentir placer, ¿no? Nuestra capacidad de experimentar placer ya por sí me parece como súper revolucionaria, ¿no? A pesar de tener que como soportar diariamente diversas violencias y violaciones a nuestros derechos humanos, también imaginar o imaginarnos en nuestro, o sea, nuestro amor como éxtasis me parece súper hermoso y también como ver el placer o como lo erótico quizás como algo que no necesariamente tiene que ser sexual, porque también no es que todos no experimentemos, no sé, la sexualidad de la misma forma, ¿no? Si somos asexuales, arománticos o grisexuales, grisrománticos, y todo el espectro en sí de atracción y todo también creo que aparte de la exploración sexual, de cierta forma también el trabajo interno me parece súper importante y me parece que el deseo también es algo que hay que como abrir y como rebuscar y desempacar y ver como qué hay detrás, porque es un espacio que también se puede, o bueno, que ha sido colonizado también, ¿no? Si vemos como que qué cuerpos, qué cuerpos son los que nos atraen, ¿no? Por las que, o las que deseamos también y por qué. Y también para mí personalmente, como sobreviviente, me parece que el trabajo de sexualidad está muy ligado al trabajo de salud mental, ¿no? Y sentirme sano, ¿no? Y tener todo este proceso, también este espacio que es muchas veces un privilegio, ¿no? De poder eh, estar acompañada o tener un proceso quizás independiente para explorar todas estas heridas también ligadas a la sexualidad que es un espacio súper vulnerable también, ¿no? Y como es un espacio tan vulnerable, la forma en la que nos relacionamos desde ahí también necesita tener muchos cuidados. Y eso. Bebés, yo quería leerles un fragmento de una mujer trans, sudaca, una artista que se llama Susie Shock. No sé si han escuchado de ella, y dice: reivindico mi derecho a ser monstruo, ser yo entre tanto domesticado, mi derecho a explorarme, mi derecho a reinventarme, mi derecho a ser mi bella monstruosidad. Ese fragmento me parece altamente revolucionario porque ahí, o sea, la pregunta me llama como, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y es reivindicarnos a partir de autoexplorarnos a nivel físico, pero también explorar estos pequeños cajones que tenemos desde la ira, el dolor, el placer,
la alegría respecto a todo lo que nos han vendido como decía Malú o como decía alguna de las compes anteriores. Era como este poder explorarme a mí, ¿no? Y explorar mi corporalidad en una forma de resistir y darme mi propia alegría, ¿no? Y como la alegría, y creo que la alegría, el placer es parte de nuestra resistencia, y es una resistencia completamente poderosa e importante. Y algo, también estaba como anotando lo que decía Ágata, es decir, frente al deseo, ¿no? El deseo y el placer está en toda nuestra cuerpo, no solamente en como el placer sexual, ¿no? Cómo yo me descubro en mi propio cuerpo y el poder tener mayor conciencia de mi emoción me hace entender en qué zonas de mi cuerpo siento más placer, pero no solamente al estar con un otro, sino al estar conmigo misma, tomando una ducha, comiendo un helado, comiendo un chocolate. Entonces, el explorar esas pequeñas cajitas de diferentes sensaciones, no bajo esta narrativa, ¿no? Que ciertos cuerpos son más hermosos para el otro, sino que también mi cuerpo, como lo decía Susie Shock, ¿no? Reivindico mi derecho a ser mi propia monstruosidad. Eso es como sumamente importante. Yo qué soy, cómo me identifico y utilizar estos adjetivos que de alguna manera siempre nos han humillado y menospreciado como algo, ya, es mi bandera, soy lo que tú quieras ser, pero lo tomo como ya no me duele, ¿no? Como ser chola o ser marrona, es como tomarlo como una bandera, un estandarte, decir, soy esto y soy feliz de serlo. Lo que tú me digas ya no me está cagando, ni me está haciendo doler. Sí, gracias de eso. Parte súper poderoso. Acá. Malu, ¿quisieras agregar algo? Métele. Pensaba quizás que cómo experimentamos, cómo entendemos, me pareció muy importante esto que mencionaba Ágata, de que no todo pasa por lo sexual, o sea, el erotismo puede ser o no, o hay gente cuya satisfacción no pasa por ahí ni siquiera, ¿no? Eh, pero sí me parecía bacán pensar en... hace poco leí un texto de una activista transracializada que se llama Kai Chen Tom, es asiático-americana, y ella escribía que decía, la revolución no es un estado al que vamos a llegar, no es un momento al que vamos a arribar, ¿no? Sino la revolución es un vínculo, ¿no? La revolución es un vínculo basado en el cuidado, en el amor, es un vínculo que se transforma, porque no vamos a llegar a ese momento de transformación social cambiando leyes, normas, cosas que quedan en el papel, en la gente que lo puede leer y que revise esas cosas, ¿no? Sino justamente la transformación social real parte porque no hay una persona que tenga una plataforma ni demasiado grande ni demasiado pequeña para poder actuar. Es decir, la revolución nos necesita a todos, ¿no? Con acciones desde cotidianas hasta acciones grandes que muestren a la gente que está en el poder que estamos organizadas, ¿no? Entonces, las micropolíticas del deseo, las micropolíticas de la sexualidad, de los afectos con los que nos tratamos, son para mí la base de cualquier tipo de práctica comunitaria, colectivista, activista, si se le quiere llamar, ¿no? Entonces la forma en la cual nos vinculamos, por ejemplo, no sé, yo he hablado mucho del poliamor, no por ponerlo como la última chupada del mango, la relación vínculo más revolucionario, no, no lo es. Pero creo que lo que nos ayudó a ver, quizás sobre todo para una generación, o no sé, o su misma existencia como una posibilidad, lo que nos permite es darnos cuenta de que existen otras formas de vincularnos que no pasen por una política de desechabilidad sexual patriarcal, que como hacen los heteros, como hacen los machos,
¿no? Con las personas con las que se vinculan sexoafectiva o románticamente, sino poder acceder a una forma de vincularnos, de cuidarnos, de vincularnos, porque eso no solamente implica el vínculo como activo, inmediato de ese momento, sino a la manera en la cual nos mantenemos conectados y en compromiso con la vida de la otra persona constantemente, ¿no? Entonces, para mí como corporalidad disidente, como ser humano, además que cree firmemente en tener una práctica transfeminista, antirracista, anticapitalista, es fundamental poder cuidar y basar en el cuidado estas prácticas que no solamente vean al otro por si me vale o si me sirve sexualmente o no, ¿no? Justamente gran parte de las políticas, creo yo que esto va a lo que contaba Claudia, ¿no? De la monstruosidad, va justamente por darnos cuenta de que muchas personas LGBTQ hemos sido expulsadas de este espacio de protección, del amor, de la vida de pareja, de la familia, ¿no? Justamente muchas veces somos el leotre, ¿no? Lo indeseable, la persona que no le puedo presentar a mi mamá. Eh, entonces, creo que plantear un vínculo en el cual corporalidades disidentes, neurodiversidades, podemos existir y cuidarnos sin importar si nos queremos cachar o no, simplemente cuidarnos porque somos seres humanos y nos estamos vinculando colectivamente, eso me parece para mí una práctica revolucionaria. Eso nada más voy a decir. Bravazo. Me quedé mucho pensando en la idea de monstruosidad que decía Claudia, en contraposición con la idea de asimilación desde, bueno, hemos terminado casi el mes del orgullo y es como un discurso súper fuerte, ¿no? Como la idea de las cuerpas, de las identidades asimiladas hacia un capital que se beneficia de esto, ¿no? Y cómo el placer finalmente es resistencia, ¿no? Y cómo también el placer para las cuerpas que han sido negadas, racializadas, disidentes, es súper revolucionario, porque hemos sido silenciadas y violentadas históricamente. Entonces, bacán. Con eso terminamos el bloque 1 y empezamos el bloque 2. Primero quisiera agregar que hacia el final del bloque 2 se está abriendo el chat para que el público pueda agregar preguntas o comentarios para el final del cierre. Entonces el bloque 2 es sobre autocuidados desde la diversidad en espacios físicos y virtuales. Y la primera pregunta es, ¿cómo entienden el autocuidado desde sus vivencias como mujeres e identidades disidentes? Va a quien quiera responder a primero. Quería como decir también como lo que enunciabas, ¿no, Bebé? Como el afecto también es revolucionario y va muy acuñado a lo que dijo Malú, ¿no? Más allá de los encuentros a nivel sexual está el afecto y es eso que nuestras corporalidades cosechan, cultivan, siembran y se enternecen desde ese lugar también. Entonces, el autocuidado para mí es una construcción altamente política, ¿no? Es así como de alguna manera la espiritualidad y como esta cuestión del autocuidado ahorita todos tienen que autocuidarse, ¿no? No solo por el COVID, sino como a nivel mental, emocional, energético, es como se vende, ¿no? Como las propagandas o en Instagram tú ves y sale una publicidad, esto es para el autocuidado, esto es para que estés bien o para que llegues a construir tu amor propio, como si el amor propio fuera una cuestión como me tomo una pastilla y ya, no, me amé y es tan fácil. No, es un proceso y es un proceso, de alguna manera siempre lo explico, ¿no? Es como una montaña rusa, ¿no? Y el autocuidado nos hace tomar conciencia de nuestras propias prácticas en relación también a las prácticas que tenemos con otros, ¿no? En esta cuestión del afecto como acto revolucionario, pero también desde el placer como acto revolucionario, porque el sanar de alguna manera
individualmente es una sanación colectiva, ¿no? Si te asumes también como un colectivo, pero es una sanación colectiva en tu clan, en tu familia, pero también en tus ancestres, ¿no? Porque ya no están, pero aún así, sanándote a ti, vas sanando a ellos. Entonces, considero que el autocuidado es también establecer nuestros propios límites y no caer en esta construcción, ¿no? Que si decimos que no, es como, ay, qué egoísta, ay, que estás mal, ay, que no sé qué. Más a las cuerpas socializadas como femeninas, ¿no? Que tenemos toda esta construcción del servicio y del acompañar, y también como a las cuerpas disidentes, ¿no? Como esto de, voy a acompañar, voy a servir, porque así menos me fastidian en mi casa o me fastidian en los entornos en los que estoy, ¿no? Cuando en realidad yo creo que justo estaba leyendo sobre feminismo comunitario de las compañeras de Guatemala y cómo lo conciben, ¿no? El autocuidado es tener conciencia de tus emociones en función a lo que le pasa a las mujeres y disidencias en tu comunidad. También es una cuestión de entender que nuestra cuerpa es nuestro territorio, pero también es nuestra tierra, y lo vamos construyendo de manera individual, pero también de manera colectiva, día a día, entendiendo nuestras emociones y sabiendo también a qué espacios podemos entrar, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, Malú me escribe hoy y me dice, oye, estoy mal, y yo le puedo acompañar en ese proceso, ¿no? Le puedo ayudar a transitar, o de repente no puedo hacerlo. Y también establecer los límites, bebé. Eso quería decir. Gracias. Perfecto, gracias. Sí, yo también quería como totalmente de acuerdo con lo que dijo Claudia sobre el autocuidado como un acto político también, y también me gusta mucho pensar como en esta idea de fuera del autocuidado como estrategia de marketing, que también como se puede capitalizar completamente, ¿no? La idea del autocuidado radical, como de ir nuevamente hacia las raíces y darnos cuenta que si cambiamos nuestras raíces, ¿no? Y los conceptos y las limitaciones por el contexto sociocultural que tenemos, también estamos cambiando. No solo cambiamos y tendemos a nuestro cuidado, sino al cuidado colectivo, como decía Claudia. Entonces, para mí también como el autocuidado radical es al cuidarme yo y al imaginar y también construir desde mí y también desde las relaciones que tengo con otras personas. Al cuidarnos en ese proceso también estamos creando un cambio colectivo, ¿no? Y eso me parece profundamente radical, ¿no? Como darnos cuenta de la capacidad que tenemos de tender como estas conexiones entre nosotros para ir como generando cambios en micro, bueno, lo que podríamos pensar en micro, que en realidad si cada quien va haciendo eso, al final estamos haciendo un cambio colectivo más grande, ¿no? Y mucho del autocuidado radical me parece que también implica analizar qué parte de nuestras historias están basadas en sistemas y dinámicas de poder o de opresión también, ¿no? Y reconocerlas, las que se aplican hacia nosotros y las que nosotros también formamos parte de, ¿no? Y de las cuales nos beneficiamos. Y para mí parte de cuidarme es también entender qué rol estoy cumpliendo, ¿no? Dentro de todas estas estructuras y cómo las puedo sabotear o cómo puedo ayudar como en ese proceso de desmantelarlas. Bueno, muchas gracias a Ágata y a Claudia. Creo que sus respuestas como, al menos a mí, me ayudan, porque a veces como cuando yo empecé a escuchar sobre autocuidado era como, ya esto suena a que tengo que tener mi cuaderno y esas listas de, no sé, todo lo que te hace feliz, hazlo siempre y así, anda con tu plan y tu cuaderno para todos lados. Y yo que soy así control freak decía, ya aquí encontré, esta es la receta para mi felicidad. Y como luego descubrir que nada que ver, no puede ser lo más opuesto, ¿no? Y al menos en mi experiencia sí ha sido, o sea, para mí el autocuidado viene a ser como una montaña que escalo, ¿no? Que escalo, subo y bajo. Y creo que Claudia decía algo de una montaña rusa, o sea, yo lo voy sintiendo así, ¿no? Y que tanto también lo decía Ágata, que al menos he descubierto
que el autocuidado para mí implica mi red. Y que iba un poco, que va de pronto anexado a lo que decía Malú sobre esto de poliamor, no como algo a lo nuevo, sino como este compromiso, cuidado, anhelo también de estar bien con las otras personas, de también comprometerme con la persona a las personas que amo, a ver cómo puedo ayudar entre mis límites, pero también reconociendo que pueden ser mi colchoncito para el momento o en la necesidad que yo pueda tener, ¿no? Y eso para mí, como mujer heterosexual, ha sido algo tan difícil de comprender todavía. Esto de que puedo confiar en otras personas, que me hace a mí mucho cuestionar también cuando me siento tranquila, que es como de pronto una de mis metas, o cuando hablo de autocuidado, la palabra tranquilidad para mí viene muy seguido, ¿no? Y es que creo que para ninguna de nosotros es fácil decir si me siento segura, segura, ya sea en casa, en la universidad, en el trabajo, en el espacio público, etcétera. Entonces, y a mí me hace reflexionar mucho también en mi propio cuerpo, ¿no? Que este cuerpo es materia, pero también expresa todo mi pensamiento, mis emociones. Este cuerpo también es mi mamá, es mi abuela, son mis abuelos, es el campo, es el libro, es lo que puedo sentir en ese momento y cómo eso varía tanto, ¿no? Puede variar en un solo día, puede variar de acá a un año, y cómo aceptarme con eso y sin juzgarme tanto, ¿no? Sin que las monjas de mi colegio de primaria aparezcan en mi mente, se larguen, y como poder dejarme ser un poco, creo que es tan potente, o sea, da tanta felicidad, por más que a veces también sea trabajoso, pero que lo hace político cada segundo, ¿no? Y que finalmente, creo que sobre todo ahora en la cuarentena ha sido como retador, porque nos puede haber tocado estar en un lugar que, pucha, nos tocó por un rato, ¿no? Y creo que con el autocuidado también he ido reflexionando en que finalmente podemos hacer nuestras esferas presenciales casi de sentirnos cuidadas, seguras por nosotros mismos o por nuestro círculo de confianza.